Cuando hablamos de tutela judicial efectiva, resuenan las palabras del insigne jurista venezolano, Ricardo Enrique Larroche, el cual nos recuerda a menudo que el proceso es una garantía, no un fin en sí mismo. Complementariamente, también el doctor Arístides Rangel, con su profunda visión sobre la legalidad, subrayaba la necesidad que las formas procesales sirvieran a la justicia. Entonces, ¿para qué sirve tanto papeleo en los juicios si al final se puede arreglar todo? Pues precisamente para que la justicia sea real. No es papeleo sin sentido, sino la oportunidad de corregir algo que sale mal, asegurando que el proceso sirva a la justicia material, como lo planteaba el doctor Rangel. Podemos reflexionar preguntándonos, ¿y si un juez se equivoca, la persona afectada no tiene cómo defenderse? Por supuesto que sí. Los recursos son el salvavidas para corregir los errores, garantizar que se cumplan las garantías procesales, que el doctor Enrique Larroche siempre resaltó. Por consiguiente, nuestra propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, numeral 1, consagra el derecho al debido proceso. De igualmente, la forma como lo plantea, tenemos la posibilidad de recurrir del fallo en una derivación lógica y necesaria de este principio fundamental. Este mandato constitucional, por lo tanto, obliga al legislador a desarrollar los medios procesales para garantizar que las partes puedan impugnar las resoluciones judiciales que le causen agravio. Por lo tanto, si un juez, al sentenciar, yerra en la valoración de una prueba crucial o en la interposición de una norma, sin la existencia de los recursos, esa decisión, por equivocada que fuese, adquiere el ropaje de la inmutabilidad, perpetuando una injusticia. Los recursos, por consiguiente, son los guardianes de la legalidad y la justicia material. Sin embargo, en nuestra práctica diaria, a menudo caemos en errores que desvirtúan la nobleza de esta institución como es el recurso. Es común observar a los abogados litigantes que impugnan por inercia, sin un análisis profundo de la resolución, esperando que suene la flauta. Esta actitud, si bien se disfraza de diligencia, solo genera desgaste procesal y, lo que es peor, erosiona nuestra credibilidad ante los tribunales y frente a nuestros clientes. Asimismo, la falta de fundamentación, es decir, el presentar argumentos genéricos o insuficientes, es otro vicio recurrente. Ciertamente, en el aspecto penal, donde la libertad está en juego, esto es imperdonable. Además, confundir los recursos con una táctica dilatoria no solo es una práctica antiética, sino que puede acarrear sanciones. Por todo ello, la crítica constructiva aquí es clara. Si bien el sistema garantiza la revisión, está en nuestras manos evitar que se convierta en un vehículo para su dilación injustificada. Debemos actuar como estrategas forenses antes de interponer, amigas y amigos, doctores, colegas, un recurso. Es imperativo realizar un análisis costo-beneficio para que nuestros clientes
sepan el costo del mismo. En este sentido, nos preguntamos, ¿el agravio es lo suficientemente grave? De igual forma, ¿tenemos argumentos sólidos para revertir la decisión? Bueno, la preparación exhaustiva y la selección quirúrgica de los recursos son claves para nuestra eficacia y la celeridad del proceso. Continuando el universo de los recursos en el derecho venezolano, se organiza en clasificaciones que nos permiten comprender su propósito y alcance. Los recursos no devolutivos, por ejemplo, son resueltos por el mismo órgano que dictó la resolución. Su finalidad es la subsanación rápida de errores menores o de procedimiento, evitando así la necesidad de acudir a una instancia superior. En materia civil, el recurso de reforma está regulado en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil. Este procede exclusivamente contra los autos de mera sustanciación o de mero trámite. De igual forma, se interpone ante el mismo tribunal que los dictó, quien debe decidirlo en un plazo breve. Por otro lado, en materia penal, el curso de revocación se encuentra en el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal y es aplicable contra los autos de mero trámite y también es resuelto por el juez que lo emitió. No obstante, amigas y amigos, colegas, estudiantes universitarios y personas interesadas en derecho, en materia laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no prevé un recurso de revocación o de forma expresa para los autos de mero trámite. Sin embargo, la celeridad y la oralidad del proceso suelen permitir la corrección de estos errores de forma verbal en la audiencia o a través de la facultad de saneamiento del juez. A modo de ejemplo penal, si un juez penal solicita la defensa que corrija un documento de un expediente, el abogado puede interponer un recurso de revocación, pidiendo al propio juez que constate el error y rectifique su providencia. El error común y lamentable, el abusar de este recurso para impugnar cualquier decisión, o por el contrario, no usarlo cuando es pertinente, dejando un pequeño error procesal que siga creciendo y complique las fases posteriores del proceso. Por consiguiente, amigas y amigos, la crítica a este problema radica en que a veces se le ve como un mero trámite. Sin embargo, este recurso es la oportunidad de corrección rápida y eficiente con una muestra de atención al detalle y que puede evitar dilaciones y congestiones en instancias superiores. Los recursos devolutivos, por su parte, como otro medio, se interponen ante el juez que dictó la decisión, pero son resueltos por un tribunal superior jerárquico, garantizando la doble instancia de revisión. En el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 443 al 450, regula la apelación de sentencia penal, permitiendo que las decisiones de primera instancia sean revisadas por la Corte de Apelación. Es importante, mi querido colega, amigos y amigas, abogados y estudiantes universitarios, destacar que el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal fija los lapsos para la interposición de este recurso. Además, existe la apelación de auto en los artículos 439 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal para decisiones interlocutorias que causen gravamen irreparable. Paralelamente, el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 288 al 304, regula la apelación contra la sentencia definitiva y ciertos autos,
con plazos establecidos en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, la apelación puede ser en ambos efectos o en uno solo, según lo determine la ley o el juez. Por su parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en sus artículos 161 al 173, regula la apelación de sentencias, con el artículo 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estableciendo plazos. Y en esta jurisdicción la apelación es por regla general en ambos efectos. Finalmente, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en su artículo 86 y siguiente, regula los recursos de apelación contra sentencias y autos, adaptando las normas del Código de Procedimiento Civil. Un ejemplo penal de esto es cuando una sentencia penal de primera instancia condena a nuestro cliente y consideramos que hubo una errónea valoración de pruebas o una indebida aplicación de la ley, la apelación es nuestra vía para que la Corte de Apelaciones examine el caso. Por lo general, nuestros errores recurrentes son variados en este recurso. El tristemente célebre copia y pega de la demanda o contestación sin la debida crítica a la sentencia apelada. Asimismo, la falta de individualización de los agravios, es decir, no señalar con precisión dónde y por qué el juez se equivocó. Del mismo modo, la extralimitación en el objeto, intentando introducir hechos o pruebas nuevas que no son admisibles en esta fase, es otro error. No obstante, el error más fatal al interponer este recurso es sin duda no cumplir con los plazos perentorios, lo que resulta en la inadmisión del recurso. Por lo tanto, la crítica a la apelación es su potencial escenario para prolongar los litigios, especialmente cuando la libertad de una persona está en juego. Sin embargo, la reflexión constructiva nos lleva a entender que la apelación es la gran oportunidad para corregir el rumbo del proceso. El abogado, en consecuencia, debe ser un cirujano procesal, identificando con precisión los tumores de la sentencia y construyendo una argumentación sólida y persuasiva que demuestre el error del juez inferior. Un ejemplo lo tenemos en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 100 del 1 de abril del 2022, en el expediente número 2021-000234, donde se reitera la importancia de la correcta fundamentación de la apelación, donde se enfatiza que no basta con la mera disconformidad, sino con la exposición de los vicios de la sentencia que se está introduciendo. Aunado a ello, amigas y amigos, doctores en Derecho, estudiantes universitarios, los recursos extraordinarios igualmente son de naturaleza restrictiva y buscan garantizar la uniformidad de la jurisprudencia y la correcta aplicación de la ley, sin reexaminar los hechos. Estos recursos se interponen ante el Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 451 y 461, regula la casación penal ante la Sala de Casación que se interpone. Los motivos de casación están tácitamente enumerados en el artículo 452 del COP. Por otra parte, el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 312 al 326, regula la Sala de Casación ante la Sala de Casación Civil. Con motivos detallados, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, adicionalmente, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, igualmente exige el depósito para su admisión,
A su vez, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en sus artículos 167 al 173, regula la casación ante la Sala de Casación Social, con motivos específicos en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y finalmente, mis amigos, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en sus artículos 32 y siguientes, a las normas del Código de Procedimiento Civil para la casación ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, también lo enfatiza. Para ejemplificar esto en el ámbito penal, si una Corte de Apelaciones en el aspecto penal interpreta una norma de manera contraria a la jurisprudencia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la defensa puede interponer un recurso de casación invocando el artículo 452 del Código. En este caso, no se busca discutir la culpabilidad, sino que el Tribunal Supremo de Justicia corrija la interpretación para mantener la seguridad jurídica. Nuestros errores comúnmente son técnicos, pero también son costosos para nuestros clientes. Confundir la casación con una tercera instancia, intentando que el Tribunal Supremo de Justicia revalore pruebas o hechos. Asimismo, no ajustarse a los motivos tasados y, por supuesto, una deficiente fundamentación jurídica sin desarrollar con rigor cómo la sentencia infringió una norma o la jurisprudencia, es delicado, importante. La crítica es que la casación, por su rigidez, puede dejar sentencias injustas sin revisión en la cúspide judicial. No obstante, la reflexión constructiva en relación a esto es que la casación es el examen final del abogado litigante. Por consiguiente, exige un dominio absoluto y de la técnica jurídica, un conocimiento profundo de la jurisprudencia y una capacidad de síntesis y argumentación excepcional. En definitiva, un recurso para juristas de alto nivel es este caso. La Sala de Casación Civil, en la sentencia número 123 del 15 de marzo de 2023, expediente número 2022-000456, ha sido clara al delimitar los motivos de casación, inadmitiendo aquellos recursos que pretenden la revisión de los hechos. Adicionalmente, existen también otros instrumentos de controles esenciales, como tal recurso de hecho, regulado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el cual se utiliza cuando el tribunal de instancia niega la admisión de una apelación que a nuestro juicio podemos pensar debió ser concedida, o por haberla admitido en un solo efecto cuando correspondía en ambos. Este es el guardián de los recursos devolutivos. El error común es no interponerlo, asumiendo la denegación sin luchar por el acceso a la segunda instancia. Su crítica es que añade un escalón más para su valor, en el cual reside la discrecionalidad judicial. Sin embargo, amigas y amigos, cabe destacar que el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no prevén un recurso de hecho con la misma configuración del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, el recurso de revisión, especialmente en el ámbito penal, es el último bastión contra la injusticia flagrante. Está regulado en los artículos 462 al 468 del Código Orgánico Procesal Penal y procede exclusivamente contra sentencias firmes condenatorias y solo por motivos tasativos, como la aparición de nuevos hechos o pruebas que demuestren la inocencia del condenado, o cuando la condena se basó en pruebas falsificadas.
como lo establece el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, donde sugiere que los plazos para la interposición desde el conocimiento de nuevo hecho o prueba. Paralelamente a este sistema jurídico penal, en materia civil también lo existe. El juicio de invalidación en los artículos 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y cumple una función similar, aunque es un juicio autónomo y no un recurso stricto sensu. Un ejemplo penal sería si años después de una condena firme se descubre que la prueba principal contra nuestro cliente fue falsificada y esto se prueba judicialmente, el recurso de revisión penal es la vía para anular esa condena injusta. Los errores aquí son graves. Confundir este recurso con una nueva apelación, si la concurrencia de los motivos extraordinarios y sobre todo no probar fehacientemente los motivos que lo habilitan, es el grave problema. Su crítica en su extrema dificultad y sus requisitos son rígidos. Nuestra reflexión con relación a este recurso es que el recurso de revisión es la válvula de escape final de un sistema que busca evitar la perpetuación de una injusticia. Por lo tanto, para nosotros los abogados, debemos tener la responsabilidad de ser investigadores incansables, capaces de desentrañar y aprobar los hechos o pruebas que no pudieron ser considerados en su momento. La Sala de Casación Penal, en la sentencia número 001 del 10 de enero de 2024, en el expediente número 2023-000001, ha concedido un recurso de revisión por un hecho sobrevenido que demostró la inocencia del condenado, demostrando la excepcionalidad de este recurso. Finalmente, el régimen legal venezolano de estos recursos es más amplio y complejo, reflejo de la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Sin embargo, su eficacia en la práctica se enfrenta a diversos desafíos. La rigidez formal, especialmente en la casación con los requisitos, como en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, a menudo conduce a la inadmisión del recurso por defecto de forma, dejando de lado el fondo del asunto. Además, el retardo procesal, a pesar de la existencia de plazos legales, puede generar importantes dilaciones en la resolución de los recursos, afectando la celeridad que exige la justicia, sobre todo en el ámbito penal, donde la libertad personal está en juego. A su vez, si bien la Sala de Casación busca la uniformidad de la jurisprudencia, la constante evolución de las interpretaciones del Tribunal Supremo de Justicia y a veces divergencia entre sus propias salas, puede generar cierta inseguridad jurídica. En este contexto, la preparación del abogado litigante debe ser exhaustiva, no hasta conocer el nombre del recurso. Hasta ahí no basta con eso. El nombre del recurso es imperativo también dominar los fundamentos legales, los artículos específicos que los rigen, los motivos de procedencia, los requisitos de admisión y las jurisprudencias más recientes de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Solo así podremos utilizar estos poderosos instrumentos para defender eficazmente los derechos de nuestros clientes y contribuir a la consolidación de un sistema de justicia más transparente, eficiente y equitativo en Venezuela. La clave radica en que el buen abogado litigante
no es solo quien sabe interponer recursos, sino quien sabe cuándo, cómo y por qué interponerlos. La ética profesional nos obliga a usar estos instrumentos para buscar la justicia, para no dilatar o acosar. La formación continua, especialmente en la dinámica de la jurisprudencia, es una obligación ineludible. Y fundamentalmente la empatía y la transparencia con el cliente son el cimiento de nuestra credibilidad y el eje de una práctica profesional que honre los principios del derecho como tal. Para cerrar este abordaje, la disertación del día de hoy, de los recursos procesales en Venezuela, la esencia de lo que el jurista y abogado Ricardo Enrique Larroche y Aristide Rangel siempre defendieron. Enrique Larroche, el doctor, nos instaba a ver el proceso no como un laberinto formal, sino como una garantía inquebrantable para el ciudadano. Por su parte, el doctor Rangel Romberg insistía en que la forma procesal debe ser un camino, no una barrera hacia la justicia material. La confluencia de sus pensamientos nos deja una huella imborrable. Los recursos, con su rigor legal y su intrínseca complejidad, son el crisol donde la garantía del debido proceso se funde con la búsqueda de la equidad. Debemos, pues, amigas y amigos, doctores, colegas, estudiantes universitarios, abrazar el estudio y la aplicación con responsabilidad que merecen, asegurando que cada artículo de ley, cada plazo y cada exigencia formal sirvan al propósito supremo de una tutela judicial efectiva, dejando claro que el proceso, en sus diversas fases recursivas, es el garante de la justicia en su más profunda dimensión. En definitiva, podemos reflexionar sobre este tema de los recursos procesales. ¿Significa esto que si un juicio no es perfecto, siempre hay una forma de arreglarlo? Sí, el sistema no es infalible. Los recursos nos brindan las vías legales para corregir errores y buscar una justicia más plena, confirmando la idea de que el proceso es una garantía, no es un fin en sí mismo. Entonces podemos pensar, nuestro trabajo como juristas, como abogados, como litigantes, es conocer los códigos o va más allá. Bueno, les digo, va mucho más allá de los códigos. Nuestra labor es comprender la esencia de esta herramienta y usarla con ética y estrategias para que las formas procesales sirvan, como quería el doctor Rangel Romberg y el doctor Enrique Larroche, a la verdadera justicia y no se convierta en un obstáculo. Muchas gracias, amigos míos, por estar presentes en el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Se despide de ustedes su abogado Leonardo Velasco. Muchas gracias.